acción. Y el mecanismo de acción sabemos que los inyectables no lo tenemos muy claro. En el caso de los inhalatorios se sabe aún menos, a pesar de que son más modernos. Se sigue creyendo que aparentemente actuarían a nivel de receptores GABA A, pero no se tiene en absoluto certeza. Y por lo mismo tampoco hay antagonistas. Así que, a pesar de que son muy seguros, se consideran los anestésicos más seguros que tenemos actualmente, hay que de todas maneras preocuparse de no tener sobredosis. La distribución, sabemos que entra y sale, ¿cierto?, principalmente por vía respiratoria, por vía inhalatoria. Y se van distribuyendo por gradiente de concentración, de donde hay más concentración a donde hay menos. Entonces pasa, ¿cierto?, de la máquina al respiratorio, de ahí a sangre, de sangre a sistema nervioso central, y después sale de la misma forma por gradiente de concentración. Sabíamos, no sé si lo dijimos, pero hay una parte de los anestésicos, como son altamente liposolubles, como todos los anestésicos, hay una porción de los diferentes anestésicos inhalatorios que igual se almacena en la grasa, tiene afinidad con la grasa. Entonces, esa porción que está en la grasa tiene que ser metabolizado en hígado y excretado por riñón, igual que siempre. Entonces, a pesar de que uno tiene la idea que todo entra por vía aérea y todo sale por vía aérea, no es así, ¿ya? La porción más importante sale por vía aérea, pero no todos, ¿ya? Dentro de los anestésicos inhalatorios está el metoxifluorano, que no es de los más modernos, que tiene una mayor afinidad por la grasa. Entonces se sabe que el metoxifluorano, el 50% del fármaco que ingresa por vía aérea, tiene que ser metabolizado y excretado porque se almacena en la grasa, ¿ya? La metabolización, ya dijimos, solo es metabolizado la porción que queda almacenada en la grasa. El resto sale exactamente igual como entró por vía aérea. Y la metabolización se produce por oxidación en el hígado, fundamentalmente, y corresponde a metabolización de fase 1. La eliminación es por vía renal de esa porción que se metaboliza. Y por ejemplo, habíamos hablado del metoxifluorano, que más o menos el 50% del fármaco es metabolizado. El sevoflurano, alrededor del 3% solamente se metaboliza y excreta por vía renal. Y el desflurano, el 0,02%. Todo el resto es eliminado por vía aérea, vía pulmonar. Y vamos a ver los que más se usan en Chile, que son el isoflurano y el sevoflurano. El isoflurano tiene un amplio margen de seguridad. Este es el que más se usa en Chile y la razón fue que como nosotros partimos generalmente más tarde, porque somos un país chico, entonces las cosas llegan atrasadas, muchas veces cuando ya se han distribuido por todo el mundo, llegan a Chile. Entonces cuando nosotros tuvimos acceso a las máquinas de anestesia, en el mundo se estaba usando el isoflurano, que como dice ahí, tiene un amplio margen de seguridad. Entonces, los veterinarios, cuando hay plata para invertir en algo, empezaron a invertir en máquinas de isoflurano, no en máquinas de alotano ni de óxido nitroso, que son mucho más antiguos, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros las que más tenemos son de isoflurano, porque fue una buena inversión, ¿cierto? Si uno va a gastar plata en algo, que sé que valga la pena, que fue la idea. Sin embargo, tiene un olor desagradable, es como picante, irrita la vía aérea, por lo tanto, no es una buena opción para anestesia inhalatoria de inducción. Por eso que nosotros aquí en Chile la mayoría de las inducciones anestésicas las hacemos con inyectables y la mantención con inhalatorio, ¿ya? Está permitido para perros y equinos el isoflurano, pero se usa en casi todas las especies, incluso animales exóticos, y hay veterinarios que incluso lo usan para inducción en los animales exóticos, los obligan a estar en estas cajitas, ¿cierto?, que se les llama cámaras, que son como acuarios, hasta que se duermen, hasta que se anestesian. No es la mejor alternativa, pero se hace. Necesita un vaporizador de precisión para isoflurano, ¿cierto?, específico, coeficiente de solubilidad de sangre a gas y liposolubilidad baja. Entonces, se induce, como el coeficiente de solubilidad de sangre a gas es bajo, quiere decir que se induce rápido y que se recupera rápido. Y como la liposolubilidad es baja, la cantidad que se almacena en grasa es poquita. Sabemos que igual tiene que ser altamente liposoluble, porque si no, no atravesaría barrera hematoencefálica. Un animal puede recuperar la conciencia después de haber terminado de administrarlo, después de 1 a 2 minutos.
y vuelve a inducirse también después de 1 a 2 minutos. Por consiguiente, es mucho más lento que cualquiera de los inyectables que vimos para inducir. Por eso que cuando un animal empieza a recuperarse de la anestesia durante un procedimiento quirúrgico con isoflurano, en lugar de aumentar la dosis de isoflurano, se le aplica propofol, que es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces hay que tener presente que sí, es bueno, es rápido, todo lo demás, pero los inhalatorios son mucho más lentos en producir su efecto terapéutico que cualquier inyectable, que decíamos demoran más o menos medio minuto. Entonces, por eso que generalmente, a pesar de que los inhalatorios son más seguros, no hay que descartar los inyectables, y entre los inyectables, el propofol. Efectos cardiovasculares. Se considera muy seguro para pacientes con problemas cardiovasculares. ¿Ya? Tiene muy pocos efectos adversos sobre corazón, sobre el sistema vascular y en general sobre diferentes sistemas vitales, riñón, sector respiratorio. Entonces se considera muy seguro dentro de los anestésicos que tenemos actualmente. A una profundidad anestésica normal, mantiene la función cardíaca igual o muy parecido a que como acostaba en la preanestesia. Acuérdense que en la preanestesia uno pone tranquilizante y sabemos que los tranquilizantes tienen efecto, no sé, por ejemplo la acipromicina, hipotensión, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Mantenemos al animal durante el procedimiento con el isoflurano como estaba en la preanestesia. Lo que no quiere decir que en la preanestesia no tengamos modificaciones cardiovasculares. Produce una leve disminución del gasto cardíaco, hay una mínima depresión en las células miocárdicas y un leve efecto sobre la frecuencia cardíaca. O sea, muy poco sensible. No sensibiliza el corazón a las catecolaminas, por lo tanto no es arritmogénico, que era uno de los grandes problemas que tenía el alotano, que es un poquito anterior al isoflurano, que producía taquicardias severas por liberación de adrenalina, por estrés, estando el animal anestesiado, ¿cierto? A pesar de estar anestesiado, acuérdense que no tiene conciencia, pero el organismo igual, la parte inconsciente percibe. En este caso no tiende a producir taquicardia nunca, aunque haya liberación de adrenalina intracraniana. Puede sí producir vasodilatación e hipotensión, y de todas maneras se considera muy bueno de elección en pacientes cardiópatas dentro de los inhalatorios. Pero sabemos que el de elección es el etomidal en pacientes cardiópatas, que inyectar. Otros efectos. Poco depresor respiratorio. O sea, no es que no deprima nada, pero no es muy importante. No aumenta la irrigación craneana, por lo tanto podríamos usar en un animal que sufre un trauma craneano sin problema. Como es poco liposoluble, hay una mínima retención en el tejido adiposo, lo que decíamos, en la grasa. Y ese poquito tiene que ser metabolizado en hígado y tratado por riñón. Entonces, también lo podríamos usar en pacientes con enfermedades hepáticas o renales con tranquilidad. Se considera también de elección para pacientes recién nacidos y geriátricos como ese viejito, ¿cierto? Buena relajación muscular, mínimo efecto analgésico. Se considera que no tiene efecto analgésico. El otro que se usa en veterinaria es el sevoflurano, que se usa menos porque es mucho más caro que el isoflurano. Y donde más se usa es en equinos, sobre todo en caballos de carrera. ¿Ya? Ahí hay harta plata, entonces da lo mismo si es caro o no. Tiene la gran ventaja que no tiene mal olor ni irritante, por eso es el de elección para anestesia en cámara, para inducción en cámara o con mascarilla. Así que este sería la mejor alternativa, pero lo que decíamos, nosotros en Chile, la mayoría de los veterinarios, hay máquinas de isoflurano, por eso que la mayoría de las veces se usa inducción con inyectables. La recuperación y la inducción son bastante rápidas, tranquilas, muy parecido al isoflurano en general, también requiere vaporizador de precisión, coeficiente de solubilidad de sangre a gas menor que el isoflurano, por lo tanto la inducción y la recuperación es más rápida todavía, pero así todo es más lenta que los inyectables, y se considera de elección de todos los que hay para las inducciones, como les decía, en cámara o con mascarilla. El problema es que es caro, ¿ya? Y desde el punto de vista de los efectos, es muy parecido al isoflurano. A nivel cardiovascular también puede producir vasodilatación e hipotensión, igual que el isoflurano.
y este es el efecto más frecuentemente observado, el RAM más frecuentemente observado, la hipotensión. La depresión respiratoria es un poquito mayor que la del isoflurano, pero tampoco es un gran depresor respiratorio. Tampoco aumenta la irrigación cerebral, así que también podríamos usarlo en animales con trauma craniano. Buena relajación muscular, no tiene efecto analgésico y lo mismo. La parte que se guarda en la grasa tiene que ser metabolizada en hígado y posteriormente eliminada por riñón, pero la gran mayoría se elimina por vía pulmonar. El problema que tienen los anestésicos inhalatorios, y que es un tema, es que es un importante productor de calentamiento global. ¿Ya? Habíamos dicho que todos los anestésicos son, ¿se acuerdan? Hidrocarburos halogenados, son hidrocarburos. Por lo tanto, participan de forma muy importante en el calentamiento global, que es un tema en todo el mundo en la actualidad. Entonces se cree que a corto plazo se debiera, por lo menos, o sea, sí se va, pero se debiera crear una forma nueva de anestésicos, a lo mejor inhalatorios también, ¿cierto? O sea, la idea es que sean tan seguros como un inhalatorio, pero que no tengan este efecto negativo sobre el ambiente. ¿Ya? Aquí están ordenados el dióxido de carbono, ¿cierto? Es el que más contamina, el que más efecto invernadero provoca. Después tenemos el metano, y ahí están las vacas, ¿cierto? Que ya están en tela de juicio también. El óxido nitroso, que es un anestésico inhalatorio, y después vienen los más modernos, que son los halogenados. O sea, si se fijan, son importantes, realmente participan en forma importante. El desfluorano es el que tiene mayor efecto en el calentamiento global, pero todos los que tenemos actualmente, todos participan en forma importante. Entonces se cree que a corto plazo van a quedar obsoletos también, deberían, ¿ya? Vamos a seguir ahora con los depresores selectivos del sistema nervioso central. Decíamos que de los depresores generales del sistema nervioso central, los únicos que usamos nosotros en veterinaria son los anestésicos generales. Dentro de los depresores selectivos, si se acuerdan, teníamos varios. Ya vimos los opiáceos. Ahora vamos a ver los tranquilizantes, vamos a ver los anestésicos locales y los antiepilépticos. A los tranquilizantes también se les puede llamar ataráxicos. Son lo mismo. Y calman la hiperexcitabilidad nerviosa sin alterar la conciencia. Aquí el animal nunca pierde la conciencia, nunca queda inconsciente. Actúan a nivel subcortical, principalmente en el hipotálamo, el sistema reticular activado, el sistema límbico y el mesodiencéfalo, y de esa forma producen este efecto tranquilizante. Los tranquilizantes, los tradicionales, ¿cierto? Cuando se hizo la primera clasificación, se los clasificó en tranquilizantes mayores y menores. Pero apareció un nuevo grupo que no calzaban en ninguno de estos, y por eso que tenemos un tercer grupo que se llaman agonistas alfa-2 adrenérgicos, que también tiene efecto tranquilizante, o sea, tranquilizan sin pérdida de conciencia, pero que sería un tercer grupo. En la práctica vamos a ver que los tranquilizantes mayores no es que tengan un efecto más intenso y los menores menos intenso. Fue un nombre que le pusieron nomás, ¿ya? A los tranquilizantes mayores también se les pueden llamar neurolépticos, y a los menores generalmente se usa el término ansiolíticos, ¿ya? Vamos a partir con los mayores o neurolépticos, y aquí hay dos grupos: los fenotiacínicos, que el único que usamos actualmente en veterinario es la acipromacina, y las butirofenonas, que se usan todas: droperidol, azaperona, lemperona. Estos son los que se usan en neuroleptoanalgesia. ¿A alguien le suena la neuroleptoanalgesia? ¿No? ¿No han escuchado nunca? Después vamos a hablar. Los fenotiacínicos, ¿cierto? Dentro de los mayores. Y decíamos que lo único que usamos es la acipromacina. Producen tranquilización, son tranquilizantes, ¿cierto? Sin pérdida de contacto con el ambiente. Y a eso se le llama sedación. ¿Vimos la diferencia entre sedación, hipnosis e inconsciencia? ¿O no? ¿No la hemos visto? Ya. La sedación, que es lo que produce el tranquilizante fenotiacínico, el animal está tranquilo, con una adecuada relajación muscular, con los ojitos abiertos, echadito. ¿Ya? Si yo lo llamo, va a venir. No tiene ningún problema motor, a pesar de que tiene una relajación muscular,
camina perfectamente, está totalmente atento al medio, si yo lo llamo viene, ¿cierto? Si yo prendo la luz, va a mirar la luz, si yo hago un ruido, va a mirar a dónde está el ruido. No hay ningún signo de inconsciencia o de pérdida de contacto con el ambiente. Eso es lo que produce un tranquilizante fenotiazínico. Y lo mismo que producen, vamos a ver después, las butirofenolas, ¿ya? En cambio, los tranquilizantes menores, por ejemplo, que son como el diazepam, que se llaman menores, pero que en el fondo tienen un efecto sedante hipnótico. La hipnosis es cuando el animal está echadito, con los ojitos cerrados, pareciera que está durmiendo, pero yo lo llamo, abre los ojitos y viene corriendo. Lo mismo, está como durmiendo, pero yo prendo la luz, mira. O sea, no está para nada desconectado del ambiente. No está durmiendo, no está inconsciente. Está como si estuviera durmiendo. Por eso se hace la diferencia entre sedación e hipnosis. Y la etapa más profunda, ¿cierto?, es la inconsciencia, que es lo que se produce con un anestésico general. O sea, con ningún tranquilizante ustedes generan inconsciencia. No está hecho para generar inconsciencia. Cuando mucho, hipnosis. Y para de contar. Ya dijimos, producen buena relajación muscular. Y la relajación muscular, más el efecto tranquilizante, se debe en el caso de los fenotiazínicos a que bloquea la neurotransmisión de serotonina y dopamina. No tiene ningún efecto analgésico, no afecta la coordinación motora, es un relajador muscular, pero no afecta la coordinación motora. A dosis terapéuticas prácticamente no afecta la respiración, pero sí favorece la depresión respiratoria de los anestésicos generales. En general son potentes antieméticos. De hecho, la cebromacina, a lo mejor a algunos les suena, se usa mucho para los viajes, ¿cierto? Porque tranquiliza y además el animal no vomita, en todas las especies, no solo en perros y gatos. También se caracterizan porque producen prolapso del tercer párpado, ¿cierto?, de la membrana nictitana. Y eso se usa generalmente para saber si hizo efecto o no. ¿Ya? Cuando se prolapsó el tercer párpado, quiere decir que ya hizo el efecto que tenía que hacer, que era tranquilizante. También en la mayoría de las especies produce prolapso del pene. Y esto es muy manifiesto en los equinos. En el caso de los equinos, generalmente esperan a que se produzca el prolapso del pene, así como nosotros en perro y gato esperamos el prolapso del tercer párpado. Ellos esperan el prolapso del pene porque es mucho más notorio. Pero hay que decirle, hay que avisarle al dueño del paciente, porque la acepromacina, que es el que nosotros usamos, dura 8 horas. Y tener un equino reproductor finísimo puesto un ojo en la cara, con su pene prolapsado por 8 horas, es terrible. Acuérdense que el pene en los animales no está hecho para estar a temperatura ambiente, ni con la resequedad del ambiente. ¿Ya? Entonces es importante que el dueño del animal sepa lo que va a pasar. Nosotros, en el caso nuestro, el prolapso del tercer párpado no tiene mayor importancia. Y aunque se produce prolapso del pene también, la mayoría de las veces en los perros y gatos, no sale el pene entero, sino que solo una porción. Por eso que en general no se considera tan importante en perros y gatos. ¿Ya? Pero son características que uno puede usar para saber si hizo o no ha hecho efecto todavía. Característica también de los fenotiazínicos, baja el umbral de las convulsiones. Por lo tanto, favorece que aparezcan convulsiones en animales epilépticos, o si un animal viene convulsionando y yo le pongo este tranquilizante, va a convulsionar más. No va a convulsionar menos, ¿ya? Entonces, contraindicado en epilépticos o animales que vienen convulsionando. Mecanismo de acción, ya sabemos que tiene efecto a nivel de la dopamina. Aparentemente ese sería el principal efecto, bloqueo de la dopamina a nivel de receptores D2 de la dopamina. Tenemos preparados para administración oral y parenteral de uso veterinario para todas las especies, así que no necesitamos que usar los humanos. Atraviesan barrera neuroencefálica, ¿cierto? Alcanzan el cerebro con situaciones mayores que las que hay en circulación. La metabolización es por oxidación y después conjugación con ácido glucurónico en el hígado. Los gatos no tienen problemas para metabolizarlo y la excreción es principalmente por orina, pequeñas cantidades por bilis y fecas. Así que en general los animales no tienen mayores problemas en las distintas especies. Profe, ¿Sí? pero usted señala que los gatos no tendrían problemas, ¿cierto? Pero ¿y los gatos que tienen mucha tendencia a tener enfermedades renales y excretado a través de la Estamos orina? hablando de la metabolización no es en riñones, es en hígado. Pero es ¿Ya? excretado a través de la orina. A través de la orina, si un animal, cualquiera, gato o no gato, tiene problemas renales, va a demorar más en excretar. ¿Sí?
¿Y eso le puede traer algún efecto? Claro. RAM, en principal hipotensión. Imagínate un animal con problemas renales que se le genera hipotensión. Los enfermos renales generalmente tienen al revés, hiper. Están equilibrados, ¿cierto? Se tratan para que se mantengan lo mejor posible con la enfermedad. Y yo le vengo a alterar la presión, aunque sea para abajo, se la altero igual. ¿Ya? O sea, no es una buena opción en cualquiera. Aunque sea buenito, digamos. ¿Ya? Hay que pensar igual que deprime. Entonces no nos podemos confiar. El RAM más frecuente y el más riesgoso es la hipotensión que produce. ¿Ya? Y se debe a bloqueo a nivel de receptores alfa adrenérgicos a nivel periférico, o sea, una vasodilatación periférica. Eso es lo que genera la hipotensión. Profesores, ¿por qué favorecen las convulsiones? Se supone que relaja la musculatura. Porque baja el umbral de las convulsiones. Es a nivel del umbral. Hace que acuérdate que el umbral es un mínimo. Si lo rebaja, hace que estímulos eléctricos más pequeños provoquen convulsiones. O sea, no tiene nada que ver con su efecto tranquilizante, no tiene nada que ver. Es un efecto colateral. No me interesa que convulsione nadie, nunca. Todo lo que baja el umbral de las convulsiones va a favorecer las convulsiones. Pero sí sabemos que actúa en el sistema nervioso central, que es precisamente donde se producen las descargas eléctricas anormales, que son las que te generan las convulsiones. ¿Ya? Pero es a nivel de umbral, no es que te genere tampoco más descargas eléctricas, no, es que baja el umbral. Entonces estímulos que eran pequeños y que no te provocaban convulsiones, ahora las provocan, mientras está haciendo efecto. Y no hay que olvidar, la que usamos dura 8 horas. O sea, es harto. Entonces no hay que tampoco descartar ese efecto. Y ahí se puede revertir con diazepam, si es que llega a ocurrir. Si está convulsionando, el diazepam es la mejor opción, claro. ¿Ya? El otro RAM, que no deja de ser importante, es la hipotermia. Habíamos dicho que todos los anestésicos generales deprimen el centro termorregulador, la mayoría de los tranquilizantes también. ¿Ya? Este también. Entonces, cuando tenemos un animal, uno de los usos de la acepromacina, los animales que van a viajar, si ese animal va a viajar, sea perro o gato, que pueden viajar muchas veces, sobre todo los perros grandes, viajan en la camioneta atrás, le llega todo el viento, y los caballos, el resto de los animales, ¿cierto?, viajan generalmente en carros, pero que son abiertos porque el animal tiene que respirar, también les puede llegar mucho viento y también pueden sufrir hipotermia. Entonces hay que verificar si lo usamos, el lugar donde viaja el animal que sea adecuado, porque si no se nos puede enfriar. Recuerden que las enzimas no funcionan a las temperaturas que no son las ideales. Contraindicaciones, ya hemos hablado, ¿cierto? Pacientes con convulsiones, sea que son epilépticos o pacientes que vienen convulsionando por la razón que sea, lo atropellaron en la esquina y vienen convulsionando. No lo debemos usar. Pacientes con afecciones cardíacas y vasculares, porque la hipotensión que puede provocar puede ser importante y puede ser muy repentina. Y animales con afecciones hepáticas graves está contraindicado también. La metabolización tiene varios mecanismos, 2 mecanismos de metabolización, pero es en hígado, así que tenemos que tener un hígado bien. Bueno, el que usamos es la acepromacina. Está aprobado por la FDA para perros, gatos y equinos. Esa presentación, ¿cierto?, que es en una solución oral en gotita, es para perros y gatos. En el caso sobre todo de los equinos aparece en el doping. A pesar de que es un relajador muscular y un tranquilizante, si le pillan al caballo en el doping, lo rechazan. ¿Ya? Así que hay que preocuparse, si se va a usar en un caballo para que viaje, hay que darle por lo menos 4 días para que elimine el metabolito. Igual que todos los tranquilizantes, también tienen efecto sinérgico con todos los anestésicos generales, lo que habíamos dicho, ¿ya? Y como su efecto terapéutico dura 8 horas, la mayoría de las cirugías no duran 8 horas, entonces muchas veces, debido al tranquilizante, puede ser que el despertar de la anestesia se prolongue, no por efecto del anestésico, sino por el efecto de la acepromacina. Y también puede provocar hipotensiones severas postquirúrgicas una vez que ya se terminó la cirugía. Así que nunca olvidar, dura 8 horas, ¿ya? No tiene efecto analgésico, pero potencia el efecto analgésico de los opiáceos. Y
más especial son los boxers, no son los braquicefálicos, que produce una importante depresión respiratoria, puede producir paros respiratorios que pueden llevar a la muerte. Así que los boxers tampoco es una buena opción para tranquilizar. O sea, solo los perros boxers, ninguna otra especie ni ninguna otra raza. ¿Para qué se usa? En la preanestesia. ¿Ya? Sabemos que en la preanestesia siempre nos conviene poner un tranquilizante, ¿cierto? Porque disminuimos la necesidad después del anestésico general. También en la preanestesia estabiliza el miocardio, es antiarritmogénico, o sea, tiende a disminuir las taquicardias durante el procedimiento quirúrgico. Cuando estudian se van a ir dando cuenta que entre los que producen taquicardia tenemos el tiopental y la ketamina sobre todo. Son muy taquicárdicos, taquicardia. Otro uso como antiemético, ¿ya? Se considera sobre todo beneficioso para los vómitos por cinetosis, los vómitos por mareo, por viajes, pero es capaz de controlar vómitos que no tengan nada que ver con el mareo, con el viaje, ¿ya? En el caso de las anestesias, que también es un uso importante, es bien frecuente que los animales vomiten una vez que terminó la cirugía por el efecto del anestésico. También se evita las náuseas y los vómitos en el postquirúrgico porque dura 8 horas, ¿cierto? Que normalmente las cirugías no duran tanto. Y el otro uso es como tranquilizante, y por eso está el monito del perro feliz de la vida mirando los fuegos artificiales. Eso es mentira. A lo mejor a alguno le ha tocado tener un animalito que le tiene terror al ruido, ¿cierto? Más que a las luces, el ruido de los fuegos artificiales. Y es verdad, lo puede tranquilizar un poco, pero de ahí a ver un perro feliz de la vida mirando los fuegos artificiales, eso no existe, ¿ya? Sirve un poquito para tranquilizar. Pero eso es una foto. Antagonistas. No tiene antagonista competitivo. Por consiguiente, no podemos antagonizar todos sus efectos. Pero sabemos que el principal efecto es la hipotensión. O sea, lo más problemático que puede generar es la hipotensión. Entonces, para contrarrestar la hipotensión, lo que se puede usar es dopamina, sueros coloidales, sueros hipertónicos, ¿cierto? Que lo que van a hacer es mejorar la hipotensión. Existe un antagonista competitivo que es la efedrina, pero la efedrina está prohibida en todo el mundo, aquí en Chile también, ¿ya? Ni siquiera con recetas de ningún tipo, no existe. Bueno, y existe la pseudoefedrina, pero no tiene nada que ver, ¿ya? No sirve. Entonces, en el fondo, antagonismo, cuando tenemos que antagonizar, antagonizamos la hipotensión, igual que si fuera por cualquier cosa. Porque provocaban las taquicardias de aquellas y se murió gente. Entonces decidieron, o sea, era tan riesgoso el uso que mejor no lo usaban. Y lo terrible era que se lo ponían a muchos remedios para problemas respiratorios, porque además producía broncodilatación. Entonces era casi un uso exagerado. Entonces primero se trató de controlar. Usémoslo solo, no mezclado, porque muchas veces incluso lo mezclaban así con antibióticos que funcionan bien para vías respiratorias. Entonces se prohibió ese uso y venderlo solo separado. Y aún así se produjeron muertes. Entonces dijeron, ya buscamos más. Y ahí apareció la pseudoefedrina, que sí actúa en la parte respiratoria fundamentalmente. Pero no tiene nada que ver con el efecto de la efedrina, es otra cosa, respiratoria. Seguimos con los tranquilizantes mayores, las butirofenonas, y no se usan tanto porque son harto más caras, ¿ya? Pero se usan todas. También tenemos preparados orales y parenterales, si se fijan, el Janssen, que es de uso veterinario, para animales. Ventajas, casi no se metabolizan, así que sí los podríamos usar en pacientes con problemas renales, problemas hepáticos que no pueden usar la cetromacina. La excreción de todas maneras, principalmente por riñón, pequeñas cantidades por bilis. Tienen un efecto analgésico débil, ¿ya? Igual si hay que hacer un procedimiento doloroso, hay que poner analgesia igual. Y lo mismo que los anteriores, sí, mejoran la analgesia producida por los analgésicos narcóticos. Y lo mismo, tienen efecto antiemético. Bueno, el haloperidol, que es este, si se fijan, donde más se usa es en loros, distintos tipos de loros, ¿ya? Pero también se puede usar en perros, ¿ya? Están las dosis como curiosidad, me parece. El droperidol, la característica es que se dice que tiene efecto anti-shock. Entonces podría ser una buena opción
como tranquilizante en pacientes que tuvieron un traumatismo, el atropellado, que se cayó un hoyo, ¿cierto? Ese tipo de animales. También sería mucho más seguro que poner una acitromicina, por ejemplo, ¿ya? Y otra ventaja que tiene el droperidol, que tenemos preparados de uso veterinario, no es este es droperidol solo, que viene droperidol con fentanilo, y ahí está la neuroleptoanalgesia que yo les había hablado. La neuroleptoanalgesia es la unión de un neuroléptico, o sea un tranquilizante mayor, con un analgésico narcótico, que en este caso sería el fentanilo. Y la gracia que tienen estos neurolepticos, neuroleptoanalgésicos, es que vienen de uso veterinario. Entonces es mucho más fácil que nosotros en un país como Chile nos consigamos esos neuroleptoanalgesias legales. Hay que conseguírselos igual, no es llegar a ir a comprar a la casa o a cualquier distribuidor. Hay que conseguirse, ¿ya? Pero se consiguen. Es mucho más fácil que conseguirse el fentanilo solo, por decirlo, ¿ya? Y la azaperona se usa principalmente en ungulados, en cerdos y en jabalíes, ¿cierto? En ungulados en general. También se usa en otros animales silvestres, pero principalmente en jabalíes dentro de los animales silvestres. Y también tenemos estos preparados de neuroleptoanalgesia como el Stresnil, que es de uso veterinario, que es azaperona con fentanilo, que también, como les decía, es más fácil conseguirlo para nosotros con recetas retenidas con control de stock. Esa es la neuroleptoanalgesia, vamos a volver a hablar de ella después. Tranquilizantes menores o ansiolíticos. Lo que les decía, aquí generalmente se usa el término ansiolítico, más que tranquilizante menor. Y los que se usan son las benzodiazepinas y son sedantes hipnóticos. O sea que el paciente parece que está durmiendo, pero frente a cualquier estímulo responde. Disminuye la excitación, o sea, efecto tranquilizante, y producen somnolencia. Pero el animal no tiene el sueño como si estuviera durmiendo, un sueño profundo, sino que es como si estuviera durmiendo, nada más. Los que más se usan en veterinaria son el diazepam y el midazolam. Son tranquilizantes, pero producen amnesia anterógrada, igual que todos los anestésicos generales. Aquí no hay pérdida de conciencia, pero desde que empieza a hacer efecto el animal no se acuerda lo que le pasa. Esa es la amnesia anterógrada. O sea, mientras está haciendo efecto, no se acuerda. Por eso que la anterógrada. Por eso que se usa mucho para hacer procedimientos desagradables en el humano, las endoscopías. ¿Cierto? Las personas que se acuerdan lo que dicen. Son buenos relajadores musculares, en general mejores que los anteriores, son ansiolíticos y tienen efecto anticonvulsivante. No antiepiléptico, anticonvulsivante, o sea, es capaz de deprimir convulsiones de cualquier origen, epiléptico o no, farmacológico o no, de lo que sea, ¿ya? Mecanismo de acción. No sabemos cómo actúan los anestésicos generales, pensamos que actúan a nivel de receptores GABA. Bueno, esto sí se sabe que actúan fijándose en los receptores GABA. Por eso que tienen cosas en común con los anestésicos generales, a pesar de que son tranquilizantes y no producen nunca pérdida de conciencia. Efectos. Se sabe que hay receptores de benzodiazepina, receptores benzodiazepínicos en varias zonas en el encéfalo, en el sistema nervioso central, y se sabe que no existe en la sustancia gris, que es la parte que controla la inteligencia, ¿cierto? Entonces, durante muchos años se usó, sobre todo el diazepam, para las personas que tenían problemas de ansiedad, de miedos generales. Entonces, como se suponía que no afectaba la inteligencia, le daban nomás. Y todavía tenemos viejitos, gente mayor de 70 años, adictos al diazepam. Y a otras benzodiazepinas, pero sobre todo al diazepam. Y esta es la justificación. Total, como no afecta la inteligencia, no importa. Y de hecho, no produce una adicción física por el fármaco, es una adicción psicológica. Pero esos viejitos, que imagínense, ahora tienen como 70 años, en esa época cuando se los recetaron tenían 20 y tantos. Y si en los 20 y tantos no podían salir a la calle sin tomarse su diazepam, imagínense ahora que son viejos. Van a llegar los nietos y tienen que tomarse su pastillita porque si no se vuelven locos con los cabros chicos saltando arriba de ellos. Van a salir a la calle, todo les da miedo. Entonces, eso es un tema. Y eso determinó que el diazepam empezara a controlarse, sobre todo el diazepam oral. Ustedes saben, nosotros no podemos usar el diazepam oral, tenemos que usar el inyectable.
Entonces se debía a eso, por un mal uso, porque como no afectaba la inteligencia, entonces ¿ya? Por eso que se le da tanta relevancia de repente al control de los fármacos y tienen una razón bastante razonable en este caso por lo menos, ¿ya? A pesar de eso, son los tranquilizantes más seguros que tenemos hasta ahora. Hasta el día de hoy no apareció ninguno más seguro que estos tranquilizantes. Si el problema fue que hubo mal uso, nada más, uso exagerado. O sea, cualquier cosa, tome un diazepam. Más encima es súper barato el diazepam. Entonces, era la papa. Se vendía en forma libre, entonces era tener una vez la receta y de ahí lo seguían usando. Bueno, efectos a nivel cardiovascular, mínima depresión cardiovascular a dosis terapéutica. Dosis alta, que ya no es RAM, ¿cierto? Sobredosis. Puede haber hipotensión y también puede producir depresión respiratoria en sobredosis. Pero dosis terapéutica, ninguna de las dos cosas, ¿ya? Sí se puede producir a dosis terapéutica efectos paradojales, que se caracterizan porque en vez de tranquilizar, el animal se excita. Y esto se da principalmente en gatos. Y como más se manifiesta en los gatos como agresión. Entonces, el que está cerca le llega. No tenemos cómo saber en quién se va a dar. Es idiopático, es propio de ese gato. Ni siquiera de una familia, no tiene nada que ver con genética, ni con raza, ni con nada. ¿Ya? Así que hay que estar preparados. No es frecuente, pero se da. Cuando se da en ese gato se sigue dando y hay que eliminar ese medicamento, ¿verdad? Hay que anotarlo en la ficha. Por eso, Hay o que sea, destacarlo no en la es que ficha. cambie después y vaya Es que a si no funcionar tienes bien. otra opción, tiene un gatito de 17 años, de 25 años. Es la mejor alternativa. Te arriesgas. Te vas a arriesgar tú, no el gato. Ahí tú evalúas. Le pongo el diazepam y lo meto a la jaula al tiro. No hace efecto instantáneo, así que tú vas a tener tiempo de pincharlo y meterlo en la jaula. Y si se pone agresivo, tiene un poco de eso para que se le pase luego la agresividad. Yo me refiero a él siempre, ya si ese medicamento no le se va a hizo volver a bien, va a presentar. ser siempre Es lo más probable, pero no sabemos por qué se produce. Se sabe que cuando el gato está nervioso, tiende a producirse con mayor frecuencia. Entonces a lo mejor si ese gato está relajado y está con su amo, y le está haciendo cariñito, la vez anterior hizo un efecto paradojal y ahora no. Ah, ya. Pero por otro lado lo que decimos, es el más seguro que hay. Entonces si tiene un viejito, acuérdense que los viejitos, no me acuerdo cuándo, mi hija me dijo que había salido un gato en Chile que tenía algo así como 34 años. No sé. Sí, algo así. Sí. Yo sabía que había aquí en Chile había gatos hasta hace pocos años atrás de 32. Así que no me extrañaría, capaz que sea el mismo gato. Yo, mi gatita que ha vivido más, vivió 19 años. Bien, de repente fue a mí, ¿ya? De repente le llegó el viejazo y no duró mucho, ¿ya? Pero los gatos viven muchos años, muchos años. Entonces, si mi gatita que tenía 19 años la hubiera tenido que someter a lo que fuera, una sutura por una herida chica, le pongo diazepam y le pongo lidocaína, ¿cierto? Y si me muerde, qué pena por mí, ¿cierto? Pero no voy a arriesgar a mi gata. Por eso te digo, ahí depende de ti. Porque la que le va a llegar es a ti, no al gato. Así que ahí hay que ver. Bueno, antagonista tiene el flumazenil. Es un antagonista competitivo a nivel de receptores benzodiazepina y básicamente todo lo malo. Todo lo que se haya podido producir. La excitación, ¿cierto? La agresividad, lo que sea. El diazepam es el que más se usa, el que más conocemos, es el que más se usa, y se recomienda administrarlo por vía endovenosa, ¿ya? En animales. La otra opción es la vía rectal que hemos hablado, que es el mismo parenteral, que calculamos la dosis por vía endovenosa, le sacamos la aguja y lo ponemos rectal. Por vía oral es una buena opción, se absorbe de forma rápida y casi con biodisponibilidad 96%, o sea, casi 100%. Pero nosotros no tenemos acceso a ella. Sin embargo, ustedes le recetan a cualquier animal diazepam oral y la gente se lo consigue. ¿Ya? Así que no hay que descartarlo así como posible uso, es una buena opción la oral. La intramuscular, en cambio, no es una buena alternativa. Se absorbe a veces bien, otras veces mal y es muy dolorosa. Así que la vía intramuscular en el diazepam no es una buena vía. En el caso de tener a alguien que le guste aplicar una benzodiazepina intramuscular, en vez de ponerla rectal, ¿cierto? Cuando viene el animal convulsionando, se usa el midazolam. El midazolam se absorbe muy bien por vía intramuscular. Entonces hay veterinarios que no usan diazepam, usan midazolam.
y es por eso, porque lo pueden poner intramuscular, no se tienen que meter con la vía rectal, y después cánula en vena, igual que con el diazepam, ¿ya? Así que en la práctica uno se acostumbra a usar el que se acostumbra a usar, y ese sirve, lo que se obtiene es prácticamente igual. Uno habla del diazepam porque es el más ampliamente conocido, pero el midazolam funciona igualito, igualito. Bueno, cuando lo administramos por vía endovenosa, el diazepam hay que administrarlo muy lento porque es muy denso, es muy espeso. Entonces, si no lo administro lento, pueden formarse émbolos, ¿cierto? Y zonas infartadas, ¿cierto? Si no se diluye bien en la sangre. Así que es importante administrarlo lento. Otra particularidad del diazepam, que tiene un adyuvante que se llama propilenglicol. Hablamos del propilenglicol cuando veíamos el etomidato. En este caso, también lo hacen para hacer más hidrosoluble el fármaco y que se mezcle mejor con la sangre y que así vaya llegando mejor a los tejidos. ¿Cierto? Que esta característica oleosa se disminuya un poco. Entonces, el propilenglicol tiene un objetivo beneficioso, por eso se llama adyuvante, ayuda al diazepam. ¿Ya? Pero el propilenglicol es un depresor cardiopulmonar. Entonces, igual, aunque el diazepam es muy lindo, podemos tener una depresión cardiopulmonar por el propilenglicol, y esto se da principalmente en los gatos, así que hay que preocuparse de administrarlo de forma lenta, cuando es endovenoso sobre todo, ¿cierto? Para no tener problemas de este tipo, con el propilenglicol. Bueno, es altamente liposoluble, obviamente, atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene alta unión a proteínas plasmáticas, de alrededor de un 96%, es metabolizado en el hígado a metabolitos que siguen activos, como el oxazepam y el nordiazepam, y después siguen metabolizándose estos metabolitos hasta que finalmente dejan de tener efecto terapéutico y son excretados por la orina. Cruzan la barrera placentaria y son excretados por la leche. No tiene ningún efecto analgésico. Y esto se los puse entre paréntesis para que lo tengan ahí, ¿ya? Como un comodín. Pero no es un uso terapéutico habitual. El diazepam en los gatos, solamente en los gatos, tiene efecto orexígeno, estimulante del apetito. Y esto es a dosis menores que las que se usa como tranquilizante. La idea es que el gato no quede relajado, porque si no va a poder comer, ¿ya? Generalmente cuando el gato no come, está canulado, está con vena canulada, entonces generalmente se pone endovenoso, una dosis baja de diazepam, y estimula el apetito en forma muy importante, y realmente es impactante verlo, si alguna vez les toca verlo. El gato está enfermo, ¿cierto? Está enfermo. Usted le pone el diazepam ahí como que despierta, ve la comida, porque hay que tener la comida ahí mismo, porque dura muy poquito. Hay que tenerle varios tipos de comida para que el gato elija la que más le gusta, come, un lapso de con máximo 5 minutos y después vuelve a ser el mismo gato que enfermo. Es bien increíble, no se ceda con esa dosis, estimula el apetito, pero vamos a verlo después, entre los RAM, el diazepam en los gatos puede producir hepatitis fulminante y se nos puede morir. Entonces tiene que valer la pena, por eso que esto está como un paréntesis para que lo tengan presente. Si llegan a usarlo, normalmente se usa una vez al día. Acuérdense que los gatos cuando no comen se enferman de lipidosis hepática. Entonces, durante muchos años, cuando el gato no comía, vamos poniéndole sondas, ¿cierto?, nasogástricas. Pero se vio que el efecto del estrés que generaba la sonda nasogástrica era tan negativo que a veces los gatos no volvían a comer porque tenían la sonda puesta. ¿Ya? Por el estrés. Entonces, se está tratando actualmente cada vez de poner menos sondas, a no ser que el animal esté muy deprimido, y vale la pena. Pero si no es mucho, funciona muy bien que el amo le dé cositas ricas. Por eso que las hospitalizaciones no siempre son positivas. El amo tiene que saber ir. Acuérdense, los gatos comen mínimo 4 veces al día. Tiene que haber alguien que vaya mínimo 4 veces al día a darle cositas ricas en la boquita y hablarle con cariño. Funciona bastante bien. Y esta es otra opción que a veces es menos riesgosa que tener la manguerita puesta en la nariz. Entonces no hay que dejarlo de lado, pero tampoco es una primera opción así de buenas a primeras. Lo que se está tratando mayormente es de añuñuy con el gatito. Que el amo le haga cariñito con sus comiditas que a ellos les gustan, que se las lleven de la casa, con olor a casa, con un platito de la casa, todo de la casa, nada que ver con la clínica. Entonces, es como les digo, como un comodín, para que lo tengan presente. Y funciona solo en el gato, en ningún otro. Bueno,
Bueno, ventajas y desventajas del diazepam, ya hemos visto, ¿cierto? Mínima depresión cardiovascular, así que es una buena opción para viejitos y pacientes que tienen algún riesgo, ¿cierto?, de depresión del sistema nervioso central, pero que sí tienen que ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico. Es una buena opción como tranquilizante y después pongo, por ejemplo, un anestésico local muchas veces. Sirve en pacientes con convulsiones de cualquier origen, es capaz de parar cualquier tipo de convulsiones y es muy buen relajador muscular. Como desventaja, tiene propilenglicol, que ya sabemos que tiende a tener problemas y que se dan principalmente en los gatos, y aparece principalmente el problema cuando se administra por vía endovenosa rápida. Así que hay que tener presente el administrarlo lento. Otra desventaja del diazepam, tiende a precipitar cuando se mezcla con cualquier otro fármaco, se pone turbio, ¿ya? Opaco. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Antagonismo químico. Así que lo ideal siempre es administrarlo solo, ¿cierto? La jeringuita solo y no estarlo mezclando con nada. Otra característica que también es una desventaja, el diazepam inyectable es fotosensible, por eso es que siempre vienen ampollas color ámbar, ¿ya? Y no deberíamos sacarlo de esa ampolla, porque es dañado, ¿cierto?, por los ultravioleta. Por otro lado, no debiera refrigerarse y tampoco almacenarse en envases plásticos porque se adhiere, se absorbe al plástico. Y como es difícil de conseguir, cuando se trabaja con animales mayores generalmente se usa la ampolla entera que es de 2 ml, pero cuando usamos en animales menores generalmente uno le queda, y como es difícil de conseguir uno lo guarda. ¿Dónde guarda uno las cosas, los conchitos? En una jeringa, en el refrigerador. ¿Ya? Aquí no. En la misma ampolla ponerle un taponcito de algodón, una telita adhesiva, en un lugar oscurito. Generalmente cuando uno lo va a ver, se fue todo, se evaporó, se hizo... ¿Sí? ¿Qué se hizo? Pasó la dita mágica y ya no tenemos nada, ¿ya? Pero uno tiende a hacer eso porque es difícil conseguírselo, entonces, ¿cómo lo voy a desperdiciar? Me queda como 0,3 ml, pero guardo, ¿ya? Y uno es así, uno guarda esos conchitos porque si después no tengo y llega alguien convulsionando, esos 0,3 me pueden salvar un gatito a veces. Entonces, no es una buena idea, por lo menos no lo guarden en la jeringa, por lo menos acordarse de eso, ¿ya? RAM, del diazepam. Efectos paradoxales se dan principalmente en los gatos. Pueden formarse émbolos cuando lo administro por vía endovenosa rápida o no muy lenta. El propilenglicol, que es cardiotóxico. En los gatos, lo que habíamos dicho, puede haber falla hepática aguda y es idiopática. No tengo cómo saber, no sabemos ni por qué se produce, ni en quién se va a producir menos, ¿ya? Y el gato se puede morir. Entonces, a los gatólogos, a uno le dicen siempre, si pueden no usar diazepam, no lo usen. Tiene que valer la pena, la balanza, ¿ya? Y en la balanza, cuando ponemos al gato el diazepam, el gato tiende a ganar la batalla, ¿ya? No diazepam, dice el gato. En los equinos puede producir fasciculaciones, que son esos movimientos, ¿cierto?, de pequeños grupos musculares, que no sería un gran problema, pero si el animal todavía está con efecto tranquilizante, ¿cierto?, esto nos puede llevar a que el animal se fracture, se caiga más fácilmente, ¿cierto? Bueno, y ni hablar que no va a tener la misma capacidad de trabajo, así que tiene que cargar un peso fuerte o llevar una carreta, lo que sea, ¿ya? Así que, si se usan los equinos, obviamente hay que esperar a que el animal esté recuperado. Y el último grupo dentro de los tranquilizantes son los agonistas alfa-2 adrenérgicos, o que a veces también se les llama tiazinas, pero se usa generalmente los agonistas adrenérgicos, agonistas alfa-2, se me corta un poco el nombre, pero son estos, ¿ya? Que no son ni mayores ni menores. Entonces, son los más nuevos que tenemos, lo que no quiere decir que sean tan buenos. El efecto es dosis dependiente hasta alcanzar un efecto máximo. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces nosotros sabemos que es un tranquilizante, no debe o no produce nunca pérdida de conciencia, pero a veces produce, hay una foto ahí que bien, a mí me gusta mucho, produce eso. ¿Se fijan? El perro está, ahí está con los ojitos abiertos todavía, pero está lo que se llama planchado. Ese perro no se puede levantar. ¿Se fijan que está con las patas así y las otras patas para el lado? Y eso lo puede producir este tipo de tranquilizantes si a mí se me pasa la mano en la dosis. ¿Y qué
quedan así, en esta forma, ¿cierto? Sin poder levantarse, y alguien que no es veterinario puede pensar, está anestesiado, ¿cierto? Y hace cualquier cosa, le hace una sutura, no sé, por lo castra, y efectivamente, es tan buen relajador muscular que si a mí se me pasa la mano, el animal, aunque le duela, no va a poder salir corriendo, lo que no quiere decir que no se dé cuenta de lo que le está pasando. No está inconsciente, está consciente, está percibiendo todo, solo que no se puede mover. ¿Ya? Entonces la idea es no llegar jamás a esto. Así que hay que tenerlo presente, la dosis es bien importante. Hay que respetar las dosis y, si se fijan, es un tranquilizante, un sedante, ni siquiera sedante hipnótico. O sea, no debería nunca cerrar los ojitos. Sedante. Y buen relajador muscular. Tienen efecto analgésico los alfa-2 adrenérgicos. Y el efecto analgésico es de corta duración. Lo mismo que habíamos visto en el caso de los anestésicos generales, ¿cierto? La ketamina, su efecto analgésico dura más o menos la mitad de su efecto anestésico, aquí más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, su efecto analgésico es muy eficiente, pero dura más o menos la mitad de lo que dura su efecto tranquilizante. 15 a 40 minutos entre los distintos representantes que hay en la familia, de esta familia de tranquilizantes. Y la analgesia que produce es principalmente visceral, así que donde más se usa es en los equinos con cólicos. Ese es el principal uso como analgésico. No tiene efecto anestésico, acuérdense que aunque el animal no se mueve, esté con los ojos cerrados, no quiere decir que no está percibiendo nada, está sin poder moverse. Y los que tenemos nosotros aquí en Chile son la silacina y la dexmedetomidina, no tenemos ningún otro. Se supone que de aquí a fin de año, principio del otro, debería llegar la medetomidina, que es otro, que es más antiguo de hecho que este, pero hasta ahora eso es lo que hay. De hecho la silacina existe desde hace muchos años y la dexmedetomidina llegó hace, bueno, hace unos 6, 7 años a Chile. Mecanismo de acción, ya sabemos, agonista alfa-2 adrenérgico, ¿ya? Así que actúa a nivel de receptores alfa-2, teniendo efectos de adrenalina, tanto a nivel central como periférico. Y aquí puse RAM y efectos porque tiene muchos efectos, que muchos de ellos son RAM, o se pueden confundir con RAM. Por ejemplo, depresión respiratoria. Y la depresión respiratoria puede ser tan importante que pueden aparecer signos leves de cianosis. O sea, no es que respire más lento nomás, ¿ya? Sino que puede ya aparecer mucosas cianóticas, mucosas grises y después ya amoratadas de frentón. Y lo mismo que veíamos en el tiopental, que era un tremendo depresor respiratorio, deprime, ¿cierto?, la sensibilidad al centro respiratorio, o sea, disminuye la frecuencia respiratoria, pero también disminuye la sensibilidad frente al aumento de la presión de CO2 para poder responder con una estimulación respiratoria. Entonces el animal tampoco percibe que está aumentando